Muy buenos días, profesor. Me presento, soy el estudiante Estupiñán Godoy Daniel Enrique, integrante del grupo número 5, integrado por los siguientes integrantes, de los cuales son Estupiñán Godoy Daniel, mi persona, el compañero Bastidas Miranda Eddy, el compañero Rodríguez Paredes Rosma y la compañera Mero Vallecati. En esta exposición hablaremos especialmente del tema general llamado cables de cuadrete, el cual el índice CEN participará en la siguiente fase. Primeramente hablaremos de la introducción a los cables de los cuadretes, también entonaremos lo que es la historia y el desarrollo, la estructura y los componentes que componen los cables de cuadretes, sus tipos de cables, las aplicaciones en las cuales podemos usar y asimismo las ventajas y desventajas de estos cables. Primeramente empezaremos por lo que es la introducción. ¿Qué son los cables de cuadretes? Los cables de cuadretes son un tipo de conexión eléctrica utilizada principalmente en las instalaciones industriales o de gran escala. ¿Como cuáles? Especialmente lo que viene a ser conexiones vía internet, sobre fibra óptica, cuando es a gran escala, especialmente en lo que respecta a países grandes, ya que estos utilizan lo que viene a ser la conexión mediante bajo tierra, especialmente en los mares. Entonces estos cables sirven de una manera muy importante, ya que sirve para que las personas mismas tengan la facilidad y la seguridad de darle mantenimiento a estos tipos de cables, ya que estos tipos de cables vienen con una estructura muy organizada y muy limpia, por así mencionarlo, para que no haya ningún inconveniente con estos tipos de cables. Al igual manera que estos tipos de cables, al usarlos de formas industriales, significa que necesitan un gran cargo de lo que viene a ser inversionistas, ya que muchas personas encargadas a lo que viene a ser a empresas, industrias, etcétera, tienen que invertir mucho en estos tipos de cables y más aún en lo que viene a ser los mantenimientos, para que así mismo tenga una eficiencia y no varíe, siempre siga siendo eficiente este tipo de conexión. En sí mismo, ¿en qué se caracterizan estos cables? Estos cables se caracterizan por estar agrupados en forma de cuadros o trenzas, lo que permite un mejor orden y así mismo facilita el mantenimiento y evita enredos e interferencias. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que viene a ser el cable de cuadrete. Toda esta estructura que se podrá ver aquí la hablaremos más adelante, pero este es un ejemplo de lo que viene a ser el cable de cuadrete. Hablemos de la historia y el desarrollo. Los cables de cuadrete, o por sus siglas EAP-SSP, nació de la necesidad de mejorar la comunicación y seguridad en los sistemas ferroviarios. En sus inicios, los ferrocarriles dependían de cables básicos para enviar señales. Antes se utilizaba un tipo de cable básico hecho de cobre y como de una enredadera tipo trapo, lo cual esto a la vez era eficiente en su época, pero a la vez provocaba ciertos cortocircuitos o también fallas en las personas que lo usan o le daban mantenimiento a este tipo de cables. Por eso fue necesario desarrollar cables más resistentes y más eficientes, con el pasar de la tecnología y de los avances que se ha ido con el tiempo. Hablemos de la evolución del cable. Como se podrá saber, el concepto del cable comenzó en el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVII. Científicos tales como William Gilbert y Benjamin Franklin exploraban lo que vendría a ser esto, lo que es el descubrimiento de la electricidad, pero Alessandro Volta en los años 1800 fue el que creó la primera pila eléctrica, lo que llevó a la necesidad de transportar electricidad de manera eficiente. Aquí viene una imagen de lo que vendría a ser el dicho señor, Alessandro Volta. Él fue el encargado de crear lo que viene a ser la primera pila eléctrica. Esto viene a ser inicio y punto de partida para lo que actualmente conocemos como la electricidad y todo lo que la conlleva, los cables, las conexiones, etc. Hablemos también sobre los primeros cables eléctricos. Los primeros cables eran rudimentarios, como lo mencioné hace unos instantes, eran cables de cobre y de hierro y carecían de un aislamiento. El aislamiento que se le daba en esa época era un tipo trapo de esa época, lo que generaba pérdidas de energía y riesgo de electrocución. Pero con el tiempo se desarrollaron lo que vienen a ser los cables actualmente, con esa área o con ese aislamiento de goma, lo cual sirve para que otros materiales no tengan, por así decirlo, un problema en sí mismo. ¿Qué sirve esta goma? Esa goma lo que sirve es para que toda la energía no pase de esa goma y no haya ningún problema de cortocircuito o aislamiento, por así decirlo, o aislamiento hacia otras conexiones, sino que toda la energía que pase por ahí se quede ahí nada más.
Al igual hablemos de lo que es la expansión y avances tecnológicos, ya que con el pasar de los años el desarrollo del cable también jugó un papel crucial en las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque actualmente, como podremos notar, las telecomunicaciones y las redes eléctricas constan de conexiones por medio de un cable. El cable podría variar, depende del uso que se le dé y del tipo de cable para el trabajo que se le necesite que tenga que dar, ya que en 1844 Samuel Morse envió el primer mensaje telegráfico a través de un cable, marcando el inicio de las telecomunicaciones como actualmente la conocemos. En sí mismo hay varios tipos de cables, tanto cables submarinos como cables de fibra óptica, y este es uno de los hitos más grandes de la tecnología actualmente, ya que en sí mismo tenemos internet. Actualmente hay internet y lo que es en fibra óptica. Antes se tenía un internet un poco más rudimentario o menos veloz, pero actualmente con lo que es la fibra óptica, el internet que actual tenemos es muy veloz como lo teníamos antes. Hay internet muy veloces que podemos descargar películas en cuestión de minutos, lo cual en unos años atrás era en cuestión de horas para poder descargar una película o videojuegos pesados. En sí mismo, en el año 1858 se tendió el primer cable telegráfico transatlántico entre Irlanda y Terranova. Bueno, profesor, soy de Alexis Miranda y vamos a hablar sobre los cables submarinos y la fibra óptica. Los cables submarinos y la fibra óptica constituyen la columna vertebral de todas las comunicaciones globales y modernas, aunque son invisibles para la mayoría de las personas, ya que esta transmite y transporta el 95% de tráfico en Internet de manera internacional, en la cual son fundamentales para la economía digital y global. Comencemos un poquito su historia. La historia de los cables submarinos parte en el año 1850 hasta el 66, en la cual el año 1850 fue el primer cable funcional que fue conectado entre Inglaterra y Francia, en la cual se llamó como cable de Canal de Mancha. El segundo fue el primer cable telegráfico, telegráfico, en la cual se conectó en Irlanda y Terranova, que fue en Canadá, en la cual este tipo de cable fue el primer paso para la comunicación instantánea entre Europa y América, pero este solo funcionó durante 3 meses de su creación. Ya en el año 1866 se creó el cable ya permanente y estable para que este funcione correctamente. Correctamente, perdón. En la cual han tenido varias evoluciones en el transcurso del tiempo, en la cual como los cables telégrafos, los coaxiales y la fibra óptica. Algunas principales características que tienen los cables submarinos o los cuadretes es que tienen una gran capacidad, una buena longitud, una buena profundidad y una vida útil, que la vida útil está aproximadamente para 25 años, para 25 años de durabilidad con conexiones externas. En la siguiente diapositiva podemos ver sobre la estructura y componentes de los cables cuaternes, en la cual tiene 7 capas, bueno, lo dividimos en 7 capas, como son la cubierta externa, que está cubierto por un polietileno color negro, resistencia a la radiación UV. La segunda capa está compuesta por una armadura, que son 2 cintas de acero colocadas elípticamente ubicada para una mayor protección. La capa 3 tiene una cubierta interna, que es una capa de polietileno. Perdón, no puedo pronunciar bien la palabra. La cuarta capa es una capa adicional, en la cual es una capa más fuerte, para tener mayor aislamiento con ruido o cosas magnéticas. La quinta capa es la que envuelve el núcleo, es una cinta dieléctricamente longitud con una capa de solepe. La sexta capa es un aislamiento hecho de polietileno sólido que protege la fibra y los hilos ópticos de esta. Y la sexta capa, la más interna, son los conductores, que son hilos de cobre reconocidos con un diámetro nominal de 0.9 a 1.4 milímetros, si no me equivoco, o milímetros. En la imagen número 3 tenemos los tipos de cables que existen los tipos de cables cuadretes que tenemos. Tenemos el APPR, en la cual este es el cable apantallado de telecomunicaciones que simplemente se usa para mayor densidad.
El otro cable es el APCP o APCP, que es el sucesor del primero, que esto tiene una extra armadura de acero por una mayor protección de resistencia a la humedad y la interferencia electromagnéticas. También tenemos el ICP, que es un cable apantallado con meteorías hidrófugos diseñado para evitar la penetración de agua. Y también tenemos el cable cuadretes EAPSSP, especialmente utilizado en infraestructuras ferroviarias con protección. Las cuales en estos tipos de cables tenemos que, estos tipos de cables están compuestos mayormente por fibra óptica, en las cuales tiene, ¿cómo funciona esto? Tiene una reflexión total interna. La luz viaja por un núcleo de la fibra rebotando entre las paredes de manera interna. También cuenta con una señal luminosa que utilizan láser o luces LED que codifican la impulsación de los bits a través de la luz. En la cual es su ventaja. Su ventaja es que no sufre interferencia electromagnética, tiene una menor atenuación, es decir, pérdida de señal a larga distancia, y tiene una mayor ancha de banda, es decir, mayor capacidad de datos. En la cual estos tipos de fibra óptica hay varios tipos, como la fibra modo, la cual es un núcleo muy delgado que está de 8,10 micrómetros, que sirve para mandar grandes cantidades de información a larga distancia. También tenemos el fibra multimodo, en la cual es un núcleo más ancho de 50 a 62.5 micrómetros, en la cual se utiliza para información o corta distancia, que es utilizada como redes locales o redes metropolitanas. En metros metropolitanas, sí. En la cual, gracias a los cables cuadrátiles y los cables subterráneos, en la cual esto tiene una gran importancia tanto como la economía, como el comercio digital y la inversión de esta. Hay que recalcar que el mantenimiento y la inversión de estos cables o estos tipos de cables son muy caras, que pasan o se rodean más de 200 a 500 millones de dólares, en la cual es una gran inversión, y por eso este tipo de cables tienen mantenimientos especiales para no tener corrosión o por no tener ¿cómo se puede decir? Pérdidas con los hechos naturales, así como la presión del agua, los peces que se mastican los cables, para no perder, para que se tenga resistencia a estos tipos de desafíos que tiene estos cables bajo el agua, ya que estos tienen que estar de hecho de un material bastante fuerte para no tener problemas. Así el internet y todo tipo de información que se pasa a través del internet y las redes funcionan de manera óptica. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones de uso. Los cables de cuadretes tienen varios usos: telecomunicaciones y señalización ferroviaria, tales como ferrocarriles. Tenemos también telecomunicaciones, también tenemos instalaciones subterráneas, tenemos sistemas de seguridad. Esas serían las que tenemos en los cuadretes en los cables de cuadrete. Bueno, comencemos con la de ferrocarriles. Estas son utilizadas en circuitos de vías para transmitir señales y datos, asegurando la comunicación entre estaciones y trenes. También tenemos lo que vendría a ser las telecomunicaciones. Estas son empleados en redes de comunicación para evitar interferencias electromagnéticas y que puedan ser garantizadas en una transmisión estable. También tenemos lo que es la instalación subterránea. Gracias a su resistencia a la humedad y a roedores, se pueden instalarse directamente enterrados o en canaletas. También tenemos lo que vendría a ser el sistema de seguridad. Se usan en los sistemas de control y monitoreo, asegurando la correcta operación en las ferrovías. Esto viene a decir que para que no haya ninguna interferencia electromagnética, usamos un sistema de seguridad para que no haya ningún problema en lo que vendría a ser cuando
un ferrocarril se está trasladando de una estación a otra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Quien les habla, Catimero Valle. El día de hoy voy a presentar lo que son las ventajas y desventajas de los cables cuadretes. Estos tienen lo que son varias desventajas y ventajas dependiendo de su aplicación, ya que estos son esenciales en lo que son los sistemas ferroviarios y las telecomunicaciones, pero su elección ya depende de las necesidades específicas de cada proyecto que se los vaya a utilizar. Tenemos que entre sus desventajas, estos tienden a ser más costosos, debido a que estos cables, sus materiales y su fabricación los hacen más costosos que otros cables. También nos dice que son más rígidos, ya que estos, al tener una armadura de acero, estos hacen que estos pueden ser más difíciles de manipular y menos flexibles, y esto puede generar ciertas complicaciones al momento de ser instalados. Tenemos que son su peso, que son más pesados que otros cables, ya que debido a esto, a su armadura de acero, lo que hace que dificulte su transporte y su instalación. Tenemos sus desventajas. También tenemos lo que son sus ventajas. Estos tienen una alta resistencia, ya que en su diseño cuentan con una armadura de acero y aislamiento de polietileno, lo que hace que estos sean más duraderos y más resistentes a condiciones adversas. ¿Con qué me refiero a condiciones adversas? Pueden ser estos a la intemperie, y estos durarían más tiempo que otros tipos de cables que se utilizarían en estos sistemas. También tenemos la seguridad de instalaciones ferroviarias, ya que son ideales para lo que son circuitos de vía, ya que aseguran una buena comunicación y son estables y confiables. También tenemos que estos son versátiles, ya que pueden instalarse en canaletas o directamente pueden ser enterrados, y esto no pierde lo que es su efectividad. Otras ventajas adicionales de estos cables es que tienen una estructura organizada, ya que esto facilita lo que viene siendo el mantenimiento y el diagnóstico de fallas gracias a lo que la identificación de colores. También tenemos una adaptabilidad, ya que estos pueden ser utilizados tanto en sistemas analógicos como en sistemas digitales. Y también que estos tienen una conexión de múltiples líneas, ya que estos no nos permiten no solo conectar un solo cable, sino que pueden servir para conectar varias líneas telefónicas o de datos, ahorrando lo que viene así el espacio y que no haya enredos de muchos cables. Tenemos también lo que son otras ventajas adicionales. Tenemos que tienen una instalación laboriosa. El manejo y la organización de muchos pares de estos cables pueden requerir lo que es más tiempo y más precisión. También tenemos que tienen una limitaciones en distancia, ya que estos pierden eficiencia en distancias largas sin la utilización de repetidores. También tenemos que estos cables también tienen un costo del blindaje, ya que sean las versiones blindadas o con gel, estos cables son más caras que las no blindadas, aunque también las no blindadas también tienen un costo elevado debido, como ya lo acabé de mencionar, a su fabricación y a los materiales de los cuales estos cables están elaborados. Tenemos también que estos cables son tienen un riesgo de oxidación en el cobre, ya que si estos al momento de ser instalados son manipulados de mal forma, estos pueden exponer así a la humedad, y esto puede hacer que el hilo de cobre puede irse deteriorando con el tiempo, y puede perder su eficiencia. También tenemos otras desventajas adicionales, ya que esto tiene una instalación laboriosa, ya que el manejo y la organización de muchos pares de estos cables pueden requerir lo que es más tiempo y precisión. También tenemos que estos tienen limitaciones en distancia, ya que estos pierden su eficiencia en distancias lo que son largas sin necesidad de repetidores. También tenemos lo que es
el costo del blindaje, ya que algunas versiones de estos cables son blindadas o con gel y son más caras que las que no son blindadas, aunque las que no son blindadas también, como las pueden mencionar, son caras debido a su fabricación y a los materiales que se utilizan para realizar esta. También tenemos que estos cables tienden a ser un riesgo de oxidación del cobre, ya que si estos cables se manejan de mal forma al momento de ser instalados, esto puede crear que si al momento de que entre en contacto con la humedad y sin protección comercial adecuada, el hilo que se encuentra en su interior, el hilo de cobre, puede irse deteriorando con el tiempo y así causar lo que viene siendo falla al momento de que pase las señales, y es que este cable pierda su eficiencia. Gracias. ¿Qué tenemos como conclusión de esta exposición? Primeramente tenemos como conclusión que el cable de cuadretes ha sido una pieza muy fundamental en el mundo actual en el cual nos desarrollamos, que es una era tecnológica, ya que se usa tanto para infraestructuras de telecomunicaciones y señalización de ferroviaria. Gracias a estas características técnicas de estos tipos de materiales de fabricación, podemos lograr, por así decirlo, que lo que vendría a ser el mantenimiento, el uso sea correcto y seguro, para que así mismo podamos prevalecer la seguridad ante el trabajador, que se encargará de las conexiones y el mantenimiento de estas mismas para este tipo de infraestructura o estos tipos de trabajo. Y tenemos también como conclusión que con la evolución del mundo, con la evolución de la tecnología, este tipo de cable ha demostrado ser una solución ideal con lo que respecta para ambientes exigentes, al igual que también para los sistemas ferroviarios y donde puede haber comunicación efectiva y que no carezca de señal o carezca de velocidad. Su diseño en sí mismo ha sido muy importante porque así mismo, como mi compañero lo mencionó, cada estructura viene a ser una parte importante en lo que viene a ser el cable de cuadretes, ya que cada estructura del cable mismo tiene una importancia, al igual que también una seguridad para el propio trabajador que se encargará de darle mantenimiento a estos tipos de cables. Sin nada más que decir, muchas gracias y muy buenas noches.